Bien, vamos a citar el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 18. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Le pedimos que nos ayude a suscribirse, a compartir este tema que hoy vamos a compartir desde la ciudad de General Roca, Argentina. Las virtudes de la iglesia se llama el tema. Mateo 16, verso 18, dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Amén. Amén. Reciba su asiento, por favor. Ya hemos orado, dado gracias al Señor. Esta es una hermosa tarde que estamos compartiendo en el departamento de Hermanas Dorcas. Así que vamos de inmediato al tema, las virtudes de la iglesia. Si usted quiere anotar, quiere apuntar sobre este tema que es puramente Biblia y doctrina, las palabras del apóstol Pedro, hermanas, es un tema que nosotros hemos tratado muchas veces, porque la confesión de Pedro nos representa a todos nosotros. Amén. Nos representa a todos nosotros. Y sobre esta manifestación, o sobre este testimonio, o sobre esta confesión del apóstol Pedro, nosotros podemos elaborar un mensaje que realmente es donde descansa la fe de la iglesia, en reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios verdadero. Amén. Yo le pido la máxima atención a la parte doctrinal. Amén. Así es. Yo después, cuando veo las predicaciones, yo voy viendo reacciones de la gente. Amén. Y de verdad que hay momentos que la gente debería ponerse de pies para confirmar la palabra del Señor en algunos puntos doctrinales. Amén. Creo que cuando hagamos las clases de homilética y otras cosas, sí vamos a evaluar mucho más lo que es todavía el desarrollo de un mensaje. Así es, amén. Entonces, la confesión de Pedro no es el punto principal en este minuto, sino que la pregunta que nos hacemos es con respecto a la declaración que hace Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo dice que las puertas del infierno, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Amén. Hermanas amadas, esto que acaba de decir Jesucristo es echar más fuego al fuego. O sea que si usted pensaba que el Señor venía, hermanos, a traer una tranquilidad, es todo lo contrario. Dios trae, hermanos, más fuego sobre fuego, porque lo que acaba de decir Jesucristo podría haber quedado con la pura declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero el Señor podría haber dicho amén. Más, Jesucristo dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Amén. Eso es lo que se llama, en otras palabras, una declaración de guerra. Una declaración de guerra. ¿Por qué es una declaración de guerra? Piense bien, por favor. Está diciendo que el poder del diablo, que de alguna manera representado en el infierno. Sabemos nosotros, para aquellos que vean después la predicación, que el diablo en este minuto no está en el infierno, pero el infierno, dice la Biblia, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, cuando hablamos del infierno, estamos hablando de que este lugar terrible y espantoso, la cual no es para que usted vaya, ni su alma vaya a parar ahí, de alguna manera vincula a Satanás. Cuando usted habla y el poder del infierno, está vinculando a Satanás, que aunque no está ahí, fue preparado para él. Entonces, lo que hace el Señor Jesucristo es una declaración de guerra. Porque usted podría decir: ¿sabe, Señor, si tú hubieras dicho amén a lo que Pedro te dijo, estamos bien? Pero no te conformaste con lo que Pedro te dijo, sino que terminaste diciendo que después que lo que dice Pedro, que las puertas del infierno
no van a prevalecer contra la iglesia. Eso es una declaración de guerra. Y ahora el tema de hoy, que nosotros les vamos a compartir a ustedes, mis hermanas, en este culto maravilloso, hermanas queridas, es recoger estas palabras de Jesús y hacernos la pregunta: ¿por qué el poder del infierno no va a prevalecer contra la iglesia? Entonces vamos a ver algunas virtudes de la iglesia. Y una de las primeras virtudes que tiene la iglesia es que la iglesia primero reconoce, que esto es muy importante, lo mismo que pasó con Pedro al hablar, al confesar, que la iglesia reconoce quién es su Señor. El problema que tenía Israel en algún momento dado era que a través de los profetas Dios le hablaba a Israel que ellos, hermanos, el buey podía, ¿no es cierto?, reconocer el establo de aquí y ahí, pero Israel no conocía a su Señor. Lo desconocía. Los profetas tenían un gran trabajo de hacer volver a Israel a su Dios verdadero. Porque los otros caían en idolatría, hermanos, iban sobre a adorar a Baal, iban a adorar a Astartor y tanto Astoret y tantos otros dioses de Canaán. Entonces Dios tenía muchos problemas porque su pueblo no lo reconocía. Andaba adorando a otros dioses, andaba enamorado de otros amores y no estaba enamorado de Él, que era su Dios verdadero. Entonces esto es un punto importante para que las puertas del infierno no prevalezcan contra la iglesia, porque primero que nada la iglesia reconoce que Jesucristo es su Señor. ¿Qué decíamos hace rato cuando hablábamos antes del mensaje? Que las bendiciones que estamos viendo después de tantas lágrimas, luchas y cosas que el enemigo ha levantado, hermano, estamos viendo hoy día, hermano, algo maravilloso en nuestra iglesia en Argentina. Mientras muchos se están marchitando, Dios está haciendo algo lindo aquí. ¿Y qué decía su pastor? Todo lo atribuimos al Señor Jesucristo. A Él, hermano, y cuando sea así, usted levante las manos y apunte con el dedo hacia el cielo y diga: toda la gloria es tuya, toda la alabanza, a ti te atribuyo todo el poder, todo el honor, toda la honra. Te reconozco, Señor, reconozco tu amor, reconozco tu poder, reconozco que tú estás aquí, Señor, reconozco que estás extendiendo tu mano a favor de nosotros, reconozco, gloria a Dios. Bendito el Señor. Eso es reconocer. Se llama muy triste cuando no se reconoce. ¿A quién debería reconocerse? Entonces, la madre espera ser reconocida por el esposo. La madre espera ser reconocida por sus hijos. Gracias, mamá, gracias, esposa, gracias por tu trabajo, por tus desvelos. Qué lindo. Qué mal padre quiere ser reconocido por sus hijos. Gracias, viejo. Señor. Todo es así. Sobre Jesucristo lo mismo. Entonces, una de las cosas que la puerta del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia, primero que la iglesia reconoce que Jesús es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Él es la cabeza de la iglesia. Y vamos a ver, hermanos, para poder fortalecer esta palabra gloriosa del Señor, y lo vemos de inmediato, y dice el Señor de esta manera, dice: y sobre todo principado, ¿me pone atención? ¿Me pone atención? Y sobre todo principado y autoridad, estoy leyendo el libro de Efesios 1, verso 21, y sobre todo principado, dice Pablo, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El verso 22, y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de alguien. No es de mí ni de usted. Está hablando de alguien. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando de aquel que lo llena todo en todo. Hermanos, es Jesucristo el Señor. La iglesia es su cuerpo.
Y el Señor es la cabeza de su iglesia. Él es todo autoridad, se le dio todo principado, y se le dio toda autoridad, y se le dio todo poder, y se le dio todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es hablar de nuestro Señor Jesucristo. Dice también el apóstol Pablo en Colosenses 1:18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Fíjese, ojo, y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Qué glorioso es el nombre del Señor. O sea, primero que nada, una de las virtudes de la iglesia es que la iglesia reconoce a Jesucristo como su cabeza, como su Señor. Hermano, estamos bajo gobierno del Señor Jesucristo. Eso es reconocerlo, no solamente intelectualmente, sino que reconocerlo también en términos espirituales de obediencia. No seamos como aquellos que dicen: sí, yo creo en Dios. Hermanos, hay mucha gente que dice hoy: creo en Dios, y hasta Dios te bendiga, hermano, y no caminan en la obediencia al Señor. Reconocer al Señor como cabeza es que hay una iglesia que sigue a Cristo por donde Él va. Hablaba de los 144,000 sellados. Dice la Biblia que ellos iban por donde el Cordero iba. O sea, donde iba el Cordero, los 144,000 sellados le seguían. La iglesia de Cristo, hermanos, así como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel seguía la nube de Jehová, que donde la nube iba, el pueblo iba. Alabado sea Dios. Así también nosotros, teniendo a Jesucristo de cabeza, vamos mediante misericordia de Él, siguiéndole al Señor por sus pasos, sus indicaciones, su gobierno, su señorío que tiene sobre nuestras vidas. A Él sea toda la gloria y el honor. Contra eso, las puertas del infierno no pueden estar contra la iglesia, porque es el Señor. Y el diablo no puede pensar que tiene mayor autoridad que Cristo. No olvide, hermanos, que llegará el día en que toda rodilla se doblará ante Él, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Gloria sea a Dios. Me prende la luz acá, por favor, todas las luces, para que haya mejor iluminación acá. Y la primera virtud entonces es que el Señor es cabeza de la iglesia. Él siendo como cabeza de la iglesia, hermanas, naturalmente que la iglesia no se va a perder en el camino. Cuando las iglesias dejan de estar bajo el señorío de Cristo, es donde entra la apostasía, entran doctrinas de demonios, entran falsas unciones. Hermano, y la iglesia se va perdiendo. Pero mientras la iglesia reconozca que Jesús es el Señor y Él es la cabeza, y que nosotros somos el cuerpo, y que nos movemos en función de la cabeza. Porque este cuerpo, hermano, moviéndose sin cabeza es algo medio extraño. Este cuerpo se mueve en función a la cabeza, que es el Señor, que es el que tiene el señorío, que es el que tiene el gobierno. O sea, Él ordena y el cuerpo obedece. Alabado sea Dios. Bien, contra eso el infierno no va a poder prevalecer. La segunda virtud que tiene la iglesia para que las puertas del infierno no prevalezcan es que los redimidos se hayan unidos y en crecimiento. Mira qué fundamental es esto, que es una de las grandes luchas que estamos teniendo. En que los redimidos, ¿cuántos son los redimidas que hay en este lugar? Hermanos, dígalo con fe. Porque el diablo dice: ¿qué vaya a ser redimida? Hermanos, estamos en cuerpo de debilidad, estamos en cuerpo de flaquezas, pero nuestra fe, hermanos, está puesta en los méritos de aquel que murió en la cruz. Somos redimidos por el Señor.
Hermano, y los redimidos se hallan unidos. La palabra unidos y en crecimiento. Amén, Señor. En crecimiento. Entonces, las puertas del infierno solamente van a poder prevalecer contra la iglesia, la van a poder, hermanos, gobernar, destruir, apartar, hermanos, empobrecer, cuando vean que esa iglesia está dividida. Oiga, ningún reino dividido puede prevalecer, dijo el Señor. La iglesia debe permanecer unida entre el uno con el otro para poder, hermanos, mantenernos firmes sin fluctuar en nuestra fe. Y el enemigo, hermanos, no va a poder destruir esa iglesia cuando esa iglesia está unida una con otra. O cada parte de la iglesia, o cada miembro de la iglesia está mancomunado y vinculado el uno con el otro. Por eso se cumple la palabra que dice claramente que en nosotros está esa expresión. Reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran. ¿Por qué? Porque estamos vinculados. Mire, yo siempre, esto puede ser difícil de entenderlo, ¿no? Porque ¿quién no ama a uno su propia familia? Pero va a llegar el momento dado en que usted tiene que estar claro en esto, que el Señor va a venir a buscar a los que se han arrepentido, a los que son de la familia de la fe. Amén. Como es, otra vez usted va a escuchar decir y preguntar, ¿dónde están sus familiares aquí? ¿Dónde están sus hermanos, sus parientes? Ellos no tienen la menor gana de estar aquí. Eso lo hace pensar a usted que realmente, hermanos, tenemos un destino muy diferente por más familia que tengamos aquí en la tierra. Y nuestro destino es el cielo. Y nuestro destino es estar todos los que estamos aquí unidos por la eternidad. Nos guste o no nos guste, estamos vinculados por Jesucristo, estamos unidos por la salvación y estamos con la esperanza del arrebatamiento, en la cual si el Señor viene y todos estamos preparados, todos juntos nos vamos. ¿Y qué vamos a hacer ahí en la eternidad? No va a haber más pensamiento, hermanos, que estar todos juntos en un solo sentir, en un solo espíritu. Bendito sea el Señor. Que se conviertan todos nuestros parientes, nuestros sobrinos, nuestros cuñados, para que no queden fuera, hermanos, de estos privilegios que le espera la iglesia. Entonces las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia que está unida, que está mancomunada la una con la otra. Vamos de inmediato a ver esto que dice nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos de inmediato. Dice en Juan dice 17, el Señor está orando al Padre, y esta es la expresión que usa Cristo en esta oración: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, o sea, ellos, estamos nosotros aquí, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea. O sea, una iglesia que se está peleando, dividiendo, ¿qué es el mundo? Esa no debe ser la iglesia. Pero cuando el mundo ve una iglesia que está unida ante la adversidad, los problemas, las dificultades y todo lo que venga, hermanos, la gente no puede dudar que la fe de nosotros es genuina. La fe es genuina, o sea, por más que no crean, van a respetar porque hay una fe genuina. Y la unidad de la iglesia es la que hace posible que el enemigo no la destruya, hermanos, porque va a ser muy difícil poder romper esa unidad, la cual está garantizada por la presencia del Espíritu Santo. Por eso no es bueno, hermanos, las murmuraciones. Por eso no es bueno, hermanos, los cuestionamientos que a veces se hacen y muchas veces en la carne. No, eso no es bueno, hermano, estar sentado aquí y peleado con el hermano. Eso no es bueno, estar viniendo a la iglesia y peleado con la hermana. No es bueno, hermano, estar con envidias, con celo. Mira que a usted le va bien y yo me siento mal. Que a usted le va bien en lo económico y yo me siento mal. Que a la hermanita le va bien en lo económico y la otra hermanita se siente mal. Todas esas cosas
no hablan bien, porque es ahí donde el enemigo entra. Amén. Donde el enemigo hace su negocio, porque encuentra un espacio. Y la Biblia dice, no deis lugar al, no deis lugar al, no deis lugar al, no deis lugar. Mientras no tenga el lugar, él no va a poder echar abajo a la iglesia. Porque la iglesia está unida uno con otro. Sus miembros, los redimidos, los salvados, están unidos unos con otros. Vinculados el uno con el otro. Jesús dice que son uno con el Padre y que ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea. El apóstol Pablo dice, lo leo en Efesios nuevamente, de esta manera. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Estamos unidos en crecimiento, hermanos. Es unidad y crecimiento. La principal piedra de esta unidad es Jesucristo, nuestro Señor. Dice el verso 21. En quien todo el edificio, bien, que dice, coordinado, va, escuche, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nos detenemos en este versículo. Va creciendo. Este edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. Grábenlo, recuérdenlo, anótenlo, apunten lo que su pastor les enseña. Se lo he dicho en otra oportunidad. Para poder rebatir a aquellos que hoy día dicen, yo tengo al Señor en mi corazón. Yo en mi casa oro. Yo también leo la Biblia. Está bien. Pero yo les digo una cosa. Voy a ponerlo de esta manera. Una ilustración. Si usted a mí me dice que es puerta, eso no significa que usted es una casa. Así es, amén. Si yo me encuentro con otra hermana y me dice que es ventana, tampoco, hermana, eso es una casa. Si me encuentro con otra hermana que dice yo soy un techo, tampoco eso me indica que sea una casa. Así es, amén. Entonces, por más que digamos, oiga, yo tengo al Señor, eso no significa, hermanos, que estamos en la perfecta voluntad de Dios. ¿Algo? Así es, amén. El que la gente diga yo también oro al Señor en mi casa, eso no significa que estemos en la perfecta voluntad de Dios. Así es, amén. ¿Por qué? Porque cuando usted junta, hermanos, el techo, después usted junta, une la puerta, y después usted suma la ventana, y después a lo mejor suma usted las paredes, entonces probablemente en ese momento usted puede decir esto es una casa. Así es, amén. ¿Por qué? Porque juntó el techo, sumó la puerta, sumó la ventana, sumó las paredes y hizo usted una forma de casa. Pero es como decir una rueda. En la rueda no puede decir yo soy un auto. Hermano, para tener un auto necesita más rueda, necesita un chasis, necesita un parabrisas, necesita una batería, necesita, hermanos, inyectores, necesita, hermanos, carburador, necesita una palanca de cambio, necesita luces, necesita un volante, necesita un asiento, necesita guiños, necesita cable. Es todo, hermanos, un conjunto de elementos grandes y pequeños que hacen, hermanos, que usted pueda decir eso es un auto. Amén. Pero una rueda no es un auto. Así es, amén. Entonces hay muchos hermanitos que hoy día lamentablemente hay gente, hermanos, que no se suma a la unidad de la iglesia. Así es. Estamos hablando que las puertas del infierno no van a poder vencer a la iglesia cuando la iglesia esté unida. Amén. Cuando todas sus partes estén unidas. Porque aquí dice bien claro, el Señor dice, edificado sobre el fundamento, bueno, paso al 21, en que en todo el edificio, oiga, un edificio tiene de todo. Así es. Un edificio tiene puerta, tiene ventana, tiene muro, tiene piso, tiene, hermano, un sistema de corriente, de electricidad, tiene cañerías de agua, de gas. Amén. Todo un edificio. Sí, Señor, amén.
Entonces, hermana amada, escúcheme y déle glorias al Señor por esta verdad bíblica. Amén. Usted puede ser una buena cristiana, pero si usted no está vinculado al edificio, usted no puede decir que es el edificio. Así es, Dios. Para que nosotros seamos la iglesia, requerimos del conjunto de todos los elementos. Amén. ¿Cuántos decimos amén por eso? No ande solito usted dando vueltas por ahí, por allá. No, mi Señor. Ahora, si no le quedó claro, le voy a leer lo que dice Pedro. Pedro dice lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermana, ¿me está escuchando? Amén. Dios. ¿Me está escuchando esta verdad bíblica? Estamos hablando solo de lo que la Biblia dice. Dice que nosotros somos considerados, usted es considerada como piedra viva de este edificio. Usted ve lo que hay a la entrada de nuestra casa de oración. Ahí hay ladrillo. Si usted ve un ladrillo, eso no significa que sea un muro. El muro lo va a hacer el conjunto de ladrillos mezclados con cemento y con cal. Ahí usted dice, esto es un muro. Pero un ladrillo solo no es un muro. Eso le pasa a mucha gente que está conformada de pensar que porque no peca, porque no se droga, porque no bebe, porque no usa garabato, dice yo me guardo, moralmente no peco, yo tengo a Dios en mi corazón y en mi casa también yo leo la Biblia. No es la voluntad perfecta de Dios. Usted es un ladrillo. Mientras tanto, hermano, Dios dice por Pedro que nosotros somos piedras vivas. No es una piedra, es el conjunto de piedras, dice el apóstol Pedro, que dice, pero vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. O sea que para hacer esta casa espiritual, hermanos, necesitamos no solamente una piedra viva, necesitamos miles y millones de piedras vivas para, hermanos, hacer y conformar esta casa que se llama la iglesia. A lo largo de todo el mundo hay piedras vivas alabando al Señor. Nosotros estamos conectados, aunque no conozcamos, con los hermanos de Perú, con hermanos en Bolivia, con hermanos en Venezuela, con hermanos nuestros en Chillán. Esta casa que se llama la iglesia, cuya cabeza es Cristo, está conformada por miles y millones de piedras vivas que hacemos su voluntad. No, si yo oro al Señor, usted es un ladrillo. Usted no es un muro. No, yo soy la puerta, pero eso no significa que sea una casa. Todos nosotros, hermanos, vamos siendo conformados como piedras vivas. Veamos también algo más. Permítame. A ver si lo podemos acá encontrar. Quiero que veamos lo que el apóstol Pablo nos proporciona acá en Colosenses. Dice lo siguiente, a ver, póngame atención. Dice, nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Leo este verso 18, que no tiene mucho que ver con lo que voy a hablar, pero lo tomo para agarrar el que viene. ¿Listo? Porque el que viene es el que nos interesa en este tema, que es el verso 19. Y dice, y no haciéndose a la cabeza en virtud, lo voy a leer en cámara lenta, y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, ¿qué está hablando? Todo el cuerpo, cabeza, hombro, mano, pie, piernas, dedo, oreja. Dice, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose, alimentándose, y uniéndose por las coyunturas, y ¿quién dijo eso? ¿Lo encontraste? Amén. Y ligamentos. Amén, Señor Dios. Dice, y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Ahí podríamos terminar con el verso bíblico. Entendemos la unidad. Pero mire cómo dice Pablo, sigue diciendo, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, unidad y
crecimiento. Un ladrillo solo nunca va a crecer. Hermano, una piedra viva sola nunca va a crecer. Pero cuando unimos los ladrillos podemos hacer casas. Cuando unimos los ladrillos podemos hacer muros. Cuando unimos, hermano, las piedras vivas conforme a la voluntad de Dios, podemos hacer y conformar la iglesia del Señor. Y cuando la iglesia obedece la palabra de Dios, va en crecimiento. Hay bendición. Por eso el tema de congregarse, el tema de reunirse, el tema de estar sujeto, el tema de estar bajo cobertura pastoral. Nadie puede, hermanos, pensar que está en la voluntad de Dios siendo un ladrillo. Necesita, hermanos, del maestro, de aquel ejecutor de la obra, ¿no? El que va a gobernar el ladrillo para ponerle en el lugar que corresponde. Necesitamos, hermano, entender que la piedra viva necesita de gobierno. Porque si entendemos que la primera virtud, Cristo es la cabeza, entonces entendemos que estamos bajo gobierno del Señor. Y el gobierno de Dios es este es el orden. Si no, de lo contrario, la iglesia tal como está no la podríamos conocer. Cada uno haría lo que quiere, cada uno piensa como quiere, cada uno predica lo que se le ocurre, cada uno camina a su manera. Pero la cosa no es así. Hermanos, el invierno no va a poder prevalecer contra una iglesia que está unida y en crecimiento. Amén, así es, Señor. Bendito. Vamos con la tercera virtud. Y la iglesia es una iglesia fiel. Contra eso, las puertas del infierno no van a poder prevalecer. Les recordaba a ustedes que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, Israel, caminó muchas veces, hermanos, siendo infiel al Señor. Permanentemente, cada cierto tiempo. ¿Se acuerdan del libro de los jueces? Le duraba como 40 años nomás. Y venía un juez para librar a Israel de sus enemigos, porque Israel cada cierto tiempo, hermanos, se volvía a los dioses, a la idolatría. Y cuando venía, hermano, el juicio de Dios, el pueblo clamaba, y Dios levantaba a un héroe, Dios levantaba a un juez, Dios levantaba a un líder para libertar a su pueblo de todas las invasiones que se le venían. Entonces, esa relación, hermano, de Israel con Dios fue muy mala, porque ellos permanentemente, hermanos, se iban en pos de dioses falsos. Dios les decía: estos son dioses falsos, estos fueron hechos por la mano del hombre. ¿Cómo ustedes pueden adorar el leño? ¿Cómo pueden adorar la piedra? Y hermanos, cuando a través de Jeremías dice, ustedes han creado, han hecho, han cavado cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. O sea, en vez de estar bebiendo de la fuente de vida inagotable, de la fuente original, están haciendo cuestiones artificiales que no les va a bendecir. Con Isaías habla, hermano, la parábola de la viña. El Señor plantó una viña, preparó la tierra, lo cercó, puso una torre, escogió vides escogidas y después le dieron puras uvas silvestres. Entonces, hablando, hermano, de cómo Israel le respondía al Señor de una manera terriblemente mala. Entonces, la fidelidad también es importante en esto, porque vemos el caso de las parábolas de 10 vírgenes. Y uno se toma de esas parábolas que hablan, hermano, acerca de estar preparado cuando venga el Señor. Llámese por el arrebatamiento, llámese donde todo ojo lo verá. El asunto sea que venga el Señor por su iglesia o para el mundo entero. Hermanos, hay una advertencia que debemos estar preparados. Debemos estar velando. Y velando significa estar atento a todos los acontecimientos que están sucediendo. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo hace muchos años? La iglesia se ha adormecido. Espiritualmente, hermano, la gente no le da ni chicha ni limonada. Hace mucho rato que la gente, hermanos, mira a las iglesias y se va conforme con lo poco, pudiendo verse, hermanos, a ver mucha bendición. Hermanos, vienen a la iglesia y se conforman con lo poquito, con el cultito, con una lagrimita. Hermanos, nos hemos conformado y nos hemos adormecido, pensando y hermanos, y perdiendo, hermanos, tantas oportunidades de venir, hermanos, sabiendo que Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. Yo quiero que ustedes ahora empiecen a venir, hermanos, pensando que Dios puede hacer cosas grandes en este mundo, que Dios puede mover su mano poderosa en su vida,
No venga usted a gastar dinero en su viaje, hermano, pensando en el cultito. Venga pensando en un Dios grande, en un Dios de poder y de misericordia. No venga, voy a un cultito, voy a un cultito. ¿Qué cultito y cultito? Reunión y culto, porque se viene a adorar al Dios vivo y verdadero, que puede hacer cosas lindas en esta tarde. Ahora mismo puede Dios hacer cosas lindas en su vida, en mi vida. Entonces hay que estar velando, hay que estar atento, hay que estar despierto, porque no hemos adormecido. Entonces el diablo, hermano, no va a poder vencer a la iglesia que es fiel. Pero el diablo sí puede vencer a una iglesia que se duerme. El diablo puede vencer a una iglesia que se descuida. El diablo sí puede destruir a una iglesia, hermano, que no tiene aceite en sus lámparas. Aleluya. Pero el diablo no puede con la iglesia, hermano, que está atenta. Que si bien es cierto, las vírgenes se cabecearon como todas, pero tenían el plan B. Y las otras no tenían ningún plan. Entonces, hermanas amadas, una iglesia fiel es una iglesia que el enemigo no va a poder vencer. Porque es una iglesia, hermano, que permanece mirando a Cristo como su Señor. Es una iglesia fiel. Una iglesia que ama al Señor. La iglesia de Esmirna, el Señor dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Oye, espero en el Señor que cuando empecemos a envejecer más de lo que ya estamos, y el día, hermanos, que tengamos que partir de esta vida, usted pueda decir, hermano, a la pie de la tumba de su pastor o a la pie de la tumba de la hermana: esta mujer fue fiel hasta el último momento de su vida. Y contra eso el diablo no puede hacer nada. Por eso cuando uno visita a los hermanos que están en agonía, lo que más le pide al Señor, Espíritu Santo, que no haya duda, que no haya duda, que no haya duda. El hermano está enfermo, está desahuciado, le quedan pocos días de vida. ¿Qué es lo que hace uno, hermanos? Oremos al Señor para que en la vida del hermano no haya duda, para que en la vida de la hermana no vengan las dudas, que la duda se lleve en su salvación, que la duda se lleve en su experiencia en Cristo, que la duda se lleve en todo lo que ganó en la vida. Señor, que no hayan dudas, que no hayan dudas, que no hayan dudas. Señor, oramos y clamamos a Dios para que eso no venga a la vida de la persona, que en el último momento de su vida empiece a dudar de que Dios es su Salvador, de que hay vida eterna, que existe el alma, que hay un cielo, que no hayan duda, sino que el cristiano al cerrar sus ojos pueda, hermano, sonreír, porque se va a encontrar en la presencia de su Dios en el momento que parta de esta vida. Se pide hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oh, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Sí, sí, amén. Amén, amén. Que sea con palabra de alabanza, hermano. Contra eso el Padre del infierno no va a prevalecer. Cuarta virtud de la iglesia: que las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra ella. Esto es precioso. Con esto termino. Señor, dame fuerza física para terminar. ¿Ve que uno se va desgastando la predicación? Amén. Empieza con toda la fuerza y después ya no le queda nada. Cuando era más joven, hermano, no tenía ese problema. Yo así como empezaba los mensajes y los terminaba. ¿Lo recuerdan ustedes? Empezaba con todo y terminaba con todo. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora las cosas son distintas. Ya me faltan fuerza para terminar los mensajes. El último punto, hermanos, virtud de la iglesia y el por qué, hermanos, el infierno no va a poder prevalecer. El Señor le dijo: no, si las puertas del infierno no van a poder destruir mi iglesia. Porque la cuarta virtud de la iglesia es que la iglesia ha sido comprada. Usted ya lo sabe. Y a usted ya se le vino a la mente de Dios. A precio de su sangre. Eso, hermano, es tremendo, 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 tremendo. Gloria a Dios, tremendo. Oh sí, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya. El infierno no va a prevalecer contra la iglesia porque la iglesia ha sido comprada a precio de su sangre. Así es. Lo vamos a ver a través de la Escritura. Dice la palabra del Señor. El apóstol Pedro escribe de esta manera. Bendito Dios. Lo leo. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados, eso está en el 1.18, por si acaso, primera de Pedro 1.18, pero los demás me siguen. Amén. Usted puede seguirme, hermano, sin buscar, me sigue porque estoy leyendo de acá. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Eso es verdad? El verso 19 dice: sino con la sangre, le hablo conmigo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, de esa vida perdida que llevábamos, de esa vida sin Dios, sin esperanza, sin salvación, destinados al mismo infierno. Pero sabiendo que fuimos rescatados de esa condición, no con oro ni con plata, sino por la sangre preciosa del Cordero de Dios. ¿Cuánto decimos gloria sea el Señor? Gracias, Señor. Gloria sea Dios. Juan en la isla de Pasmos, en Apocalipsis dice 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, el infierno no puede contra esta iglesia de reyes y sacerdotes, de gente santa, por obra y gracia del poder de la sangre de Jesús. Es esa la condición de la iglesia, producto de la sangre preciosa de Jesús. El infierno no puede prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia ha sido comprada a precio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro Señor en el Evangelio de Juan, el mismo dice estas palabras, y lo leo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es el Señor que dio su vida por amor al mundo, y es el Señor que derramó su sangre por amor a su iglesia. Esta iglesia es la iglesia de los redimidos. La palabra, hermanos, remisión significa el perdón de nuestros pecados, y la palabra redención significa comprar para libertar. Estábamos en deuda con Dios, mas la sangre de Jesús pagó esa deuda. Estábamos esclavos de Satanás, mas la sangre de Cristo rompió las cadenas que el diablo nos ataba. Cuánto alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Bendecimos el nombre de Dios en esta tarde. La sangre de Cristo es la que ha comprado su iglesia, y por eso la iglesia, hermanos, se prepara para recibir a su Señor. La iglesia, hermanos, se prepara para ese arrebatamiento, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, una iglesia, hermanos, comprada a precio de la sangre del Cordero. 4 virtudes que en esta tarde le he compartido a usted. 4 virtudes que le he compartido a ustedes. ¿Por qué las puertas? ¿Por qué el poder del infierno no puede prevalecer contra la iglesia?
Yo he compartido 4 virtudes que se desprenden en esta lección. La primera virtud es que la iglesia reconoce primero quién es su Señor. A Él gloria y alabanza. En segundo lugar, la segunda virtud es que los redimidos se hayan unidos y en crecimiento. Y contra eso las puertas del infierno no pueden prevalecer. En tercera virtud, que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra su iglesia, es que la iglesia del Señor es una iglesia gloriosa y una iglesia fiel. La iglesia no va a negar a su Señor. Le va a decir, ven Señor, ven. Y en cuarto lugar, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, porque la cuarta virtud de la iglesia es que la iglesia ha sido comprada a precio de sangre. Gloria a Dios, gracias Señor Jesús. Y esa sangre es única. Muchos mártires han derramado su sangre. Pedro derramó su sangre. Pablo murió y derramó esa sangre. Cientos de miles de cristianos santos derramaron su sangre. Pero hay una sangre que es distinta a todos, que es la sangre del Cordero de Dios. Y esa sangre es santa, porque Cristo es santo.